Buenos días, en este caso vamos a hablar sobre el software iKimiCAD. Mi nombre es Rubén Quispe Barrientos, el creador del software. Bueno, empezamos. Primero vamos a tocar el tema de lo que vendría a ser las mejoras del software respecto a la versión 2.9 del 2011. En este caso ya hemos lanzado la versión 0.3.2. La versión anterior fue la 0.2.9 del 9 de octubre del 2010. En este caso esta es la versión de enero del 2012, la versión 0.3.2. Bien, ¿cuáles son las mejoras del software? Vamos a hablar sobre tuberías, sobre pérdidas por fricción, sobre mezcladores, divisores, un poco las mejoras en cuanto a la interfase, la compatibilidad entre versiones perdón, y tabla de conversiones y el borrado de las tuberías. Ahora empezamos por hablar un poco de las tuberías precisamente. En este caso, como se muestra en el ejemplo, hay un ejemplo que se nos muestra acá un serpentín. Nos dice que el serpentín plano de calefacción que se muestra en el esquema circula a 80 grados centígrados a razón de 60 litros por minuto. Hay la pérdida del punto A al punto B. Bien, a medida que vayamos resolviendo este problema, vamos a mostrar las mejoras precisamente del software entre versiones. Obviamente se están haciendo mejoras, y en este caso vamos a empezar por las conversiones. ¿Qué es lo que se ha mejorado acá? Pues la parte de temperatura, presión, energía, volumen, densidad, flujo, caudal ya estaba. Lo que se ha mejorado es ahora la parte de conversión, puesto que anteriormente no se podía hacer una conversión, por ejemplo, de litros por minuto a metros cúbicos, a kilomoles o a kilogramos por hora. En este caso nos indican que son 60 litros por minuto. El litro por minuto lo tengo acá, coloco 60, y la temperatura de operación, que es 80 grados centígrados. Bien, ahora ¿por qué coloco la temperatura, el volumen y selecciono la sustancia? En este caso la sustancia es un comodín. Bien, como la sustancia no es la correcta, pues vamos a cerrar esto y voy a volver a cargar la sustancia correcta, que vendría a ser el agua. Para esto limpio los componentes seleccionados, selecciono el agua, me dice que si deseo usarlo, pongo que sí, me dice que es la sustancia número 1 y acepto. Nuevamente voy a conversiones y ahora sí selecciono el agua, la temperatura 80 y los litros por minuto que me están solicitando, que son 60. Como saben, la conversión de kilomoles a volumen pasará por convertirlos a kilogramos primero, y esto implica que se debe conocer el peso molecular. Eso está en este archivo, en el archivo .mol de la sustancia agua. Para las diferentes sustancias pues hay que seleccionar las diferentes de la base de datos. Hay que nuevamente ir a seleccionar componentes y ahí seleccionar la sustancia con la cual se va a trabajar. Entonces para pasar, como le decía, de volúmenes a kilogramos, pues es necesario saber la densidad y por eso la temperatura. Bueno, hecha la aclaración, pongo convertir y acá me sale en la densidad a esta temperatura.
en kilogramos por metro cúbico y la cantidad de kilomoles. Entonces selecciono las kilomoles, que es lo que necesito para resolver un problema, las coloco aquí y guardo. Perdón, antes de eso, la temperatura, que es 80 grados, y la presión, que es una presión atmosférica, se guarda. Ahora las tuberías, y acá sí ya hablamos un poco de la novedad de lo que es el software, aparte de lo que es la tabla de conversión que ya he explicado un poco. En cuanto a lo nuevo en esta versión 0.3, en cuanto a las tuberías, como les decía, al hacer doble clic desaparece este cuadro que indica qué es lo que está pasando por la tubería. En este caso hay un componente que tiene una densidad promedio. Importantes son estos dos últimos valores: una densidad promedio en cuanto a todas las sustancias que pasan por ahí, que es 979.6 kilogramos por metro cúbico, y una viscosidad promedio también de 0.35 centipoise. Estas propiedades físico-químicas son calculadas dentro del software, obviamente, y simplemente se muestran al iniciar la tubería. Este es un cambio que no había en la versión anterior. Y la otra novedad, pues son estos campos que tampoco habían en la versión anterior, que sirven para hacer el cálculo de pérdidas por fricción, que obviamente es lo que intento mostrar en este momento. Para este caso nos pide un archivo. Este botón PCF nos pide un archivo .pcf. En este caso tengo acá ya escrito un archivo preparado de 16 codos y 5.4 metros de tubería. Lo cargo, elijo la tubería que voy a trabajar, que yo sé que es de 1 pulgada porque acá lo dice, y si no, pues el problema debería decirlo. Y ya lo tengo todo. Como ven, el número de codos, este valor del épsilon, que es referido a la fricción, a la rugosidad que tiene la tubería, el tiempo en años, y la longitud, que es 5.4 metros, ¿no? que es para este problema. Obviamente este problema ya está resuelto, y en cuanto a hablar más sobre el problema específicamente, pues para eso se ha hecho ya un tutorial sobre tuberías, en la cual no vamos a profundizar. Simplemente, básicamente, es mostrar a grosso modo y rápidamente qué es lo que trae la versión 0.3. Resuelvo y me aparecen acá algunos datos internos de la resolución, y acepto. Y acá me da la caída de presión, y fíjense que litros por minuto me sale prácticamente 60 litros por minuto, que es lo que me pedía. Bien, simplemente para pasar de un lugar a otro, pues hay que poner aceptar, y me dicen que se grabó un archivo nuevo, ¿no? Este archivo nuevo pues es el pase de este punto a este otro, ¿no? Y como pueden ver, este cuadro estaba en azul antes de hacer el pase, ya que nos decía, o eso nos indicaba que las sustancias no habían sido pasadas de este punto a este otro. Pero ahora, ya que está blanco, nos indican que ya efectivamente se han pasado las sustancias. Así que lo que yo obtenga acá es lo mismo que lo que yo sale por acá, ¿no? De eso se trata. También es una novedad en cuanto a la versión 0.3, que esos cuadros en azul nos indican pues que la tubería no ha pasado estos componentes a este otro. Y para nosotros continuar un diagrama de flujo más complejo, pues requerimos hacer eso, ¿no? Pasar de un lugar a otro a través de las tuberías. ¿Qué más se pueden decir sobre las tuberías? Bueno, en cuanto a nuevamente la carga del archivo PCF, vamos a hablar un poquito más de eso, ya que no hemos tocado el tema en anterior oportunidad, que es una novedad de esta versión. Fíjense que al hacer doble clic en la tubería no me han cargado los datos de ningún tipo.
¿no? Se puede ver acá que todo aparece nuevamente vacío. ¿A qué se debe esto? Pues lo que se debe es que nosotros no pretendemos hacer guardar todos los cálculos hechos previamente, no. Eso es algo que todavía no está implementado y tampoco no creo que sea necesario implementarlo, por ahora al menos, guardar los cálculos anteriores, ¿no? Ya que si uno está trabajando en un proyecto y simplemente requiere hacer un cálculo rápido de pérdidas por fricción a lo largo de un tramo de tubería, pues lo puede hacer acá para cualquiera de estos ejemplos, así no sea agua, así sea otro componente, como ya he mostrado anteriormente, y hacer un cálculo rápido de cuánto es la pérdida por fricción. Uno puede variar acá el número de codos, puede variar la altura, puede variar la longitud, etcétera, etcétera, etcétera. La tubería se puede variar, todo se puede variar. Y hace un cálculo, resuelve y ve su resultado y continúa con su simulación, y el resultado lo puede copiar y pegar acá, básicamente, ¿no? Ahora, en cuanto al archivo PCF, ¿qué cosa es el archivo PCF? Aunque ya se explicó anteriormente en el tutorial de tuberías, lo cual yo recomiendo que lo vean antes de ver este resumen que estamos haciendo. Básicamente el archivo PCF es creado por un software que se llama iSogen de Alias, y acá hay bastante información en internet sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las unidades, puntos de inicio, puntos finales, todo eso va hacia un archivo PCF, ¿no? En archivo PCF es un archivo de este tipo, acá lo tengo ya abierto, ¿no? Básicamente, qué es lo que se espera? Si usted tiene una tubería, el cual en este caso puede ver un punto de inicio, un punto final, aparentemente todo está sobre un plano, así lo demuestra la imagen, y tiene un codo, ¿no es cierto? Ya, entonces esto obviamente que no se le va a entregar una imagen al software Ikimicat para hacer el cálculo de cuál es la longitud de esa tubería, cuál es la altura entre el punto inicial y el punto final para ir a los cálculos para la pérdida por fricción, porque el software no interpreta eso, no interpreta una imagen tal como se ve acá. Entonces, una manera de pasarle esa información al software es creando un archivo PCF. Bien se puede hacer desde el software o bien se puede hacer a mano, como lo tengo acá hecho. Yo en este caso tengo una tubería pipe, ¿no es cierto? Ya el nombre, el formato, pues uno lo puede copiar y puede pegarlo más abajo. Bueno, acá ya tendría dos tuberías. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? Una y dos. Y en cuanto al codo, pues se coloca simplemente la palabra elbow, que el software va a interpretar. Obviamente acá lo que sigue pues lo borraría, ¿no es cierto? Lo borraría y simplemente tendría dos tubos y un codo. Estos espacios son importantes que este punto quede aquí, de lo contrario el software no lo va a poder interpretar. Es importante dejar el número de espacios que tiene aquí y aquí también. Por ejemplo, si yo quiero que la tubería empiece en 0.00, pues lo coloco así, 0, y alineo los puntos, y así para los demás, ¿no? Y entonces acá tendría la longitud, que es de la primera longitud, ¿no es cierto? Y así continuaría. Las longitudes están en milímetros, perdón, en metros, ¿no? Que ese es requisito también para que se tenga en cuenta a la hora de construir un archivo. Ahora, si usted no tiene un archivo PCF, perfecto, el software va a poder hacer el cálculo sin necesidad de tener el archivo PCF. Pues simplemente usted
deberá colocar acá la longitud y acá la diferencia de alturas en Z, ¿no?